Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les damos una gran bienvenida, buenas tardes para todos. Hoy se celebra el día del aniversario de San Pedro y San Pablo. Es la fiesta de los tocayos, gracias, cuyo nombre oficial es Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo. Es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. Hablando de mártires, recordando en Venezuela. Quiero darle un saludo especial. Víctor Manuel Betancur, Roberto Durán, Isael Jesús Macadán Aquino, Luis Paz y Jonathan José Satavi, 5 jóvenes venezolanos que pasan ahora a engrosar la larga lista de víctimas de todo lo que ha sucedido en Venezuela. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, y bueno, son mártires que salen de esta lucha de los venezolanos. Tenemos nuestro invitado especial, es Antonio de Carri Bolívar. Él es dirigente por Acción Democrática y excelente analista histórico y político de la situación del país. Un placer tenerte aquí, gracias por compartir con nosotros. Pedro. Buenas tardes. Y felicitaciones en tu día. Muchas gracias. Para llegar a Santos se requiere mucho, así que bueno. Sí, señor, pero hoy también Venezuela está de luto por esas muertes de esos muchachos, ¿no? Decir que hubo 5 muertes se dice fácil, se dice rápido, pero son 5 familias venezolanas destrozadas hoy. Y ya van más de 80 familias destrozadas en Venezuela. Esto es una cosa terrible, sin precedentes en la historia política venezolana, sin precedentes en la represión de las manifestaciones pacíficas, democráticas que han ocurrido en el país. Y es muy lamentable porque el gobierno no parece dar muestras de tratar de resolver esta crisis tan terrible. Y no se da cuenta que no se trata solo de una crisis política, que ya lo es por su violación constante de la Constitución, en una especie de golpe de Estado continuado desde diciembre, desde tan pronto supo el resultado de las elecciones parlamentarias, cuando 14 millones de venezolanos decidimos elegir una nueva Asamblea Nacional. A partir de ese mismo momento comenzaron a conspirar contra la Constitución, tratando de designar unos magistrados express, ilegales y constitucionales, saltándose todo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Tribunales, del Tribunal Supremo de Justicia, sin tener las credenciales para ello, sin que hubiese un comité de evaluación de postulantes, en fin, saltándose a la torera todo ese procedimiento. Lo hicieron simplemente para sabotear a la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo, para sabotear el poder legislativo, que es uno de los poderes más importantes del país, que ha sido el más recientemente validado por la mayoría de los venezolanos. Y ahí comenzó un proceso de dictar sentencias tras sentencias. Casi 52 sentencias se produjeron en el Tribunal Supremo de Justicia para cercenar las potestades de la legislatura. Y es una cosa terrible, pero además que fue denunciada por la misma Fiscal General de la República. A eso iba, que lo más importante es que reconoció ayer el Tribunal Supremo de Justicia en boca de su magistrada mayor, que es Luisa Ortega Díaz, una posición muy valiente, que les recuerda a la Asamblea Nacional que ellos tienen el poder de la Asamblea Nacional y que no están en desacato, lo dijo 2 veces. Así es. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Debe entonces la Asamblea Nacional ejercer el poder porque el poder es para ejercerlo? Bueno, la verdad es que no entendí mucho esa crítica, que pareció una crítica de la fiscal. Como un llamamiento a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional está haciendo exactamente lo mismo que ella, es decir, denuncia los hechos que están ocurriendo y se declara en desacato a esos hechos cuando invoca el artículo 350 constitucional, como lo hizo ella ayer. Bueno, eso... Pero es un desacato voluntario. Bueno, no, es que no hay desacato, de verdad que no hay desacato, para nada, en absoluto. Nadie ha desacatado nada, el único que está en desacato es el Tribunal Supremo de Justicia, porque ese Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Legislativo, utilizando la potestad de autotutela, revocó esas decisiones ilegales y ellos mismos se autocalificaron y descalifican la decisión de la Asamblea Nacional. Entonces, ellos son los que están al margen del Estado de Derecho, pero lo cierto es que el gobierno nacional se da cuenta que está en esa situación y entonces, en vez de buscar resolver el problema, en vez de tratar de buscar un diálogo serio para resolver estas cosas, primero convoca un diálogo que todo el mundo sabía que iba a ser incumplido, que la Mesa de la Unidad Democrática pagó un altísimo precio político por haberse sentado allí,
pero afortunadamente lo hizo porque fue la única manera que todo el mundo, digamos, los organismos internacionales y los amigos de Venezuela en todas partes del mundo se dieron cuenta que teníamos razón de tener suspicacias de sentarnos porque no iban a cumplir, pero afortunadamente incluso el propio Vaticano le llama la atención al gobierno al recordarle que no ha cumplido con las 4 cosas fundamentales que se propusieron allí. Ahora, pero luego de eso, entonces en vez de buscar otra salida al problema, comenzando por cumplir con la libertad de los presos políticos, con la apertura de un canal humanitario, por el reconocimiento de la Asamblea Nacional, cronograma electoral. No hacen nada de eso, sino entonces el cronograma electoral que inventan es convocar una Asamblea Nacional Constituyente que además de inconstitucional, que además de ser un mecanismo torcido, nos retrotrae, nos hace retroceder 70 años. Estamos otra vez luchando por el voto universal, directo y secreto, por el cual los adecos tumbamos al general Medina porque precisamente no quería abrir los canales democráticos en Venezuela. Entonces, estamos en una misma situación de hace 70 años, nos han regresado, nos han metido como en un túnel del tiempo, nos han regresado hacia etapas superadas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con eso? Bueno, echándole un bidón de gasolina a la protesta legítima del pueblo, y se está incrementando esa protesta. Cada vez la violencia va a terminar, porque el problema es que no solamente se trata de una protesta política, hay ya una protesta social, y eso es lo más grave, Pedro, y lo más preocupante, que va a llegar un momento en que se produzca una explosión social que nadie sabe dónde termina, ni cómo termina. Y ya vimos, por ejemplo, cosas como las que ocurrieron en el estado de Aragua esta semana, que es una cosa de verdad muy preocupante, que se sale del control del gobierno y de la oposición. Entonces, el gobierno está jugando con fuego en una situación muy grave y es una crisis de tal naturaleza que se está escapando del ámbito nacional y está ya en el plano internacional, que yo creo que deberíamos tocar un poco ese tema y conversar sobre las posibilidades de salida que nosotros vemos a esta crisis tan terrible. Claro, fíjate que la Asamblea Nacional Constituyente no ha logrado calar en el público, la gente está en la calle por esos mismos temas que tú acabas de mencionar, claro. Pero ahora se añade que no quieren la Asamblea Nacional Constituyente. Los últimos números que reflejan las encuestadoras como Data Análisis, que dicen que entre 85 y 90% rechazan esa Asamblea Nacional, esa convocatoria, que podría considerarse como una votación previa a lo que debería ser antes de ni siquiera proponer una constitución. Pedro, tú has tocado el punto álgido del problema. Mira, y yo te lo decía en un programa anterior, esto no es un tema que yo lo expreso ahora por la coyuntura política. Yo lo estoy diciendo desde que yo daba clase en la universidad, mucho antes que llegara Chávez al poder. Yo decía, elogiando el espíritu del 23 de enero y el espíritu de la Constitución del año 61, que esa Constitución ocurrió y duró tanto tiempo, más de 40 años esa Constitución, una de las más longevas que hemos tenido en nuestra historia constitucional, precisamente porque se produjo la discusión constitucional como tiene que ser, en un ambiente de armonía política. Y por ella votó desde don Arturo Uslar Pietri hasta Gustavo Machado del Partido Comunista. Porque es decir, lo que se está votando es un pacto social, una carta de ciudadanía para poder estar y vivir en convivencia. Entonces imagínate tú, yo estuve en contra, y lo decía públicamente, de algunos compañeros de la oposición que planteaban en la Asamblea Nacional Constituyente, porque yo decía, mire, la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser convocada en momentos de confrontación política, así tengamos nosotros la mayoría. Ahora imagínate tú, al revés ahora, resulta que quien tiene eso que tú acabas de decir, en todas las encuestas nacionales aparece que la Asamblea Nacional Constituyente tiene un respaldo del 10%. El 10% de los venezolanos le pretende imponer una constitución al 90% restante. Una cosa absolutamente irracional y que no puede ser posible que ocurra. Pero además de eso... Sería la Consticogollo. Bueno, pero más que eso, yo creo que no tiene calificativos, Pedro, es una locura, es una cosa absolutamente irracional, pero además que va a agudizar más los problemas de Venezuela, porque esa asamblea, bueno, lo acaba de decir la presidenta del Consejo Nacional Electoral, acaba de decir que esa constituyente no para resolver los problemas económicos del país, pero por el amor de Dios, si no es para resolver los problemas económicos ni sociales, entonces ¿para qué tú la vas a convocar? ¿Cómo vas a hacer tú esas elecciones con un plan república donde están diciendo que tienes que resguardar los centros de votación con 500
500 metros, que lo que quieren decir indirectamente es que la gente no quiere ir. No, y no, que esa es la constitución de un Estado policial. Piensan convertir a Venezuela en un Estado policial para que una minoría pueda meterse por medio de las colas de soldados para que vaya a votar ese 10% contra el 90% del restante de Venezuela. Eso no es posible hacerlo. Entonces este gobierno tiene que, y eso es una de las cosas que yo quisiera que el gobierno reflexionara, si hay gente todavía que allí pueda reflexionar, y decir, si ya están convocando unas elecciones de gobernadores, ¿cómo se va a hacer elecciones de gobernadores con la amenaza de un revólver montado? ¿Qué es esa triquiñuela siempre, buscando ser más vivos que los demás? Sí. Yo monto aquí la Asamblea Nacional Constituyente, si tú me ganas y convoco las elecciones de gobernadores, pero si la oposición gana las gobernaciones, entonces desde la Asamblea Nacional Constituyente elimino las gobernaciones. Bueno, para que haya una crisis terrible. Bueno, aquí están jugando pero entonces. Eso es una denuncia que está haciendo la fiscal, que tú no puedes hacer una fiscalía acomodaticia en un Tribunal Supremo que no me gusta un poder hoy y se lo otorgo a otro, y una usurpación de poderes constante, algo supraconstitucional. Así es, pero y además de eso, pero como, mira, yo soy de los que cree que este gobierno tiene salidas en la mano para resolver este problema. Una de ellas es, bueno, señor, ¿usted cree que es necesario, es demasiado urgente reformar la Constitución? Bueno, entonces suspenda, no revoque pues el llamado ese, suspéndalo por lo menos mientras logramos una armonía en Venezuela para tratar luego entre todos de hacer una nueva carta magna. Suspéndala, vamos a las elecciones de gobernadores, vamos a las elecciones de alcalde, que se han hecho los locos, por cierto, con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y entonces, bueno, después que se hagan y conozcamos los resultados de las elecciones de gobernadores y de alcaldes, nos sentamos y nos ponemos de acuerdo a discutir una nueva carta magna para darle salida a los problemas de Venezuela. La oferta es que si no se vota por esta constituyente, entonces la cuestión va a ser a balas. ¿Eso es democrático? Me contestas al regreso y tu posición sobre lo que dice la fiscal general y el choque de poderes que puede ocurrir pronto entre la Asamblea Fiscal y el resto de los poderes constituidos del gobierno. Ya regresamos con más para ustedes con Toy Pensini por Globovisión. Ya regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos al doctor Antonio Ecarri Bolívar. Nos llega directamente desde la ciudad de Valencia y llega fresquito desde allá. Fue facilito el viaje, ¿no? Hoy sí, hoy sí. Bueno, menos mal, gracias a Dios. Bueno, tú estás sorteando los problemas de... Como todos en Venezuela, claro, ¿verdad? Sí, sí. Mira, quedamos con un tema pendiente de cuál es la posición ahora y viéndolo desde el punto de vista histórico y lo que ha sucedido en el país durante tantos años, que tú manejas muy bien ese tema. ¿Se ha dado en algún momento un choque de poderes como el que está ocurriendo? La fiscal general retando inclusive a la Asamblea Nacional, ejerzan su poder, no están en desacato, que nombre nuevos magistrados del Tribunal Supremo, que nombre nuevos rectores del CNE, y por el otro lado un Tribunal Supremo que cree que es superior a la Constitución y que puede hasta decir que el presidente no es presidente y que ellos mismos pueden, dictando cualquier tipo de leyes y constitucionales. No sé cómo lo podemos interpretar, ¿cómo ves tú este choque? Bueno, mire, yo creo que esto no tiene precedente en la historia de Venezuela. Que no haya sido la etapa más bárbara de nuestra historia en el siglo XIX. Por eso digo que a veces uno parece que estuviese en un túnel del tiempo, que lo llevan a uno a la etapa de mayor barbarie en Venezuela, cuando se asaltó el Congreso, se asesinó a Santos Michelena. Es decir, sí, ese tipo de cosas es la que uno ve que en cualquier momento puede ocurrir, porque esas hordas que viven asediando al Parlamento, agrediendo a los diputados, eso que vimos, horrible, esa cosa que la vio toda Venezuela, como un coronel que es el que está encargado de la seguridad de los parlamentarios, se alza por encima del presidente del Parlamento para empujarlo, para vejarlo. Eso no tiene precedentes en Venezuela, sino en las épocas dictatoriales, cuando los militares se creían que podían estar por encima del poder civil. Ellos no pueden estar por encima del poder civil. Eso es civilización contra barbarie. Eso es lo que llamaba Gallegos precisamente en sus novelas, el Saltos Luzardo contra Doña Bárbara, ¿no? El Santos Luzardo que era el que expresaba la civilidad frente a la barbarie
estamos otra vez en este momento viendo una cosa tan terrible como que un militar que no ha sido elegido por nadie, bueno, veja al presidente del Parlamento que ha sido elegido por 14 millones de venezolanos. Eso no tiene precedentes en la historia de Venezuela, porque ni siquiera en las épocas dictatoriales los dictadores tenían congresos de títeres, pero sin embargo le tenían respeto a los parlamentarios. Esto es una cosa inaudita y sin No, y precedentes. después se hace toda una apología de todo lo que hace este guardia y le hacen todo un show y lo aplauden y dicen Bueno, que el presidente de la Asamblea no es ningún presidente nada y de un expresidente de una Asamblea Nacional y que habla pero si tú el lo diputado acabas de Diosdado decir, Cabello. es que eso de la apología del delito que hace este señor, lo hace también el presidente de la República, cuando dice que si no lo respaldan con votos, ellos van a imponer por las balas. Él ha incurrido allí en varios delitos establecidos en el Código Penal, de la instigación a delinquir, de la incitación al delito. Es decir, estamos en un momento de una barbarie terrible y tiene entonces que, pienso yo, Pedro, que en este momento ya se escapa incluso de las fronteras venezolanas el problema de esta crisis, porque es una crisis tan terrible, una crisis humanitaria, una crisis democrática que no es tolerada en ningún país del mundo. Y eso del injerencismo, que no puede venir nadie aquí a meterse en esto, es una excusa con el cuento viejo de la autodeterminación de los pueblos, que es una cosa que cayó en desuso, esos nacionalismos desde el siglo XX. ¿Te acuerdas del famoso McLuhan que hablaba de la aldea global? Estamos en una aldea global, todo el mundo le interesa todo. Y además una cosa que es demasiado importante, Pedro, no hay manera de que progrese ningún pueblo del mundo sino en democracia y en libertad. Eso ya está suficientemente probado. Todos los regímenes que trataron de imponerse, las dictaduras en la Europa del Este, en la Unión Soviética, todo eso ha caído como un castillo de naipes. Y lo que está planteando Donald Trump a Cuba, por ejemplo, cuando le dice que va a revocar los acuerdos que había llegado Obama con Cuba, porque Cuba no cumple con la democracia y con los derechos humanos, de alguna manera nos toca a nosotros de manera directa, porque es precisamente aquí se está inculcando también la democracia, se pretende acabar con ella, con esa asamblea constituyente, bueno, y entonces va a pasar lo mismo. Yo digo que si Donald Trump dice que a pesar de lo que está constriñendo a Cuba para que acceda a conversar sobre derechos humanos, él sin embargo no cierra el diálogo, es decir, van a continuar conversando, y sabemos que van a conversar de Venezuela, ¿por qué nos tienen que agarrar a nosotros como si fuéramos los peones de un tablero de ajedrez y no entramos nosotros en esas conversaciones? Porque tanto le interesa a los Estados Unidos una relación democrática con Cuba, como le tiene que interesar a la venezolana y la colombiana. Antonio, parece también que las palabras de Trump son más en retórica que otra cosa, porque sigue Thomas Shannon, que es el que ha llevado toda la política de Obama al frente, todo lo que es la política con Latinoamérica. Y para convertir un discurso en política real, tienes que tomar una serie de decisiones que pasan por él y no se ve la intención. Pero ya que entras en ese terreno y en esa arena, ¿cómo ves tú también que otra vez, por ejemplo, Aldo Giordano habla hoy, el Papa está muy preocupado por la situación de Venezuela, las Naciones Unidas habla de Venezuela, España, Francia, en la OEA no se logra un consenso, pero sigue la preocupación, países que no votaron todavía quieren dialogar, quieren negociar. Tiene que pasar esto por el terreno, la arena internacional. Como claro, pero tiene que ser así, porque es que, fíjate tú acabas de hablar de Aldo Giordano, me parece que es una personalidad demasiado importante, es el representante del Papa en Venezuela, y la conferencia episcopal ha tenido un rol protagónico en la búsqueda de una solución a este problema, y yo creo que ellos deben ser los terceros de buena fe, pero aquí tienen que estar presentes los cubanos y los norteamericanos, porque este gobierno también ha enajenado la soberanía venezolana en Cuba, y todo el mundo sabe que son sus jefes políticos. Yo te lo decía la otra vez con relación a Colombia. Los colombianos, que es una de las sociedades más conservadoras de América Latina, allá se pusieron de acuerdo en que las conversaciones de paz hacerlas en La Habana. ¿Por qué? Porque saben que los jefes políticos de la FARC son los cubanos. Entonces, ¿con quién tú vas a conversar? Tú tienes que conversar siempre con el jefe político, no con los subalternos. Entonces, eso es necesario. Yo creo que aquí tiene que haber conversaciones donde esté presente una importante representación de Cuba, de los Estados Unidos,
con el visto bueno del Vaticano, que hagan de terceros buena fe, para sentarnos a conversar los problemas de Venezuela, de Colombia y de Cuba, porque esto es un proceso serio hacia la democracia, porque queremos salir todos tenemos que estar pensando en salir de una terrible crisis social, económica que viven estos pueblos que están divorciados del conglomerado de las naciones, que todos están en vías de desarrollo, todos quieren estar hacia el progreso. ¿Por qué se nos van nuestros jóvenes de Venezuela? Porque no ven futuro. Claro. ¿Por qué por qué se ha ido la gente de Cuba? Yo siempre le digo a los pocos amigos que me quedan en la izquierda, yo digo, bueno chicos, cuando ustedes me digan a mí que la gente corre el riesgo de que se lo coman los tiburones desde Miami porque se van para el paraíso comunista, entonces yo creo que tiene razón, es al revés. Es la gente de Cuba que incluso hasta en balsas hechas allí furtivamente salen de ese país huyendo. Entonces se van la gente de Cuba, se va la gente de Venezuela, se van la gente de Colombia por el conflicto. Entonces, ¿por qué no nos sentamos a tratar de resolverlo como seres sensatos y ponernos en el camino de la democracia y la libertad? Siempre hablamos de ese tema y el tema cubano en Venezuela, pero cada vez que, por ejemplo, la ex canciller del sí, Eloína Rodríguez, se habla de Cuba, eso es una maravilla y Cuba es lo máximo, y cuando se habla de cualquier país distinto a Cuba que quiera ayudar a Venezuela es una injerencia grosera. Bueno, porque no hay voluntad. Bueno, porque esa es la actitud irracional. Pero digo yo, si es que quieren resolver el problema, si es que quieren que Venezuela no vaya a una guerra civil, que aquí no haya un montón de muertos como ocurrió en España, que en definitiva hubo 1 millón de muertos y después de una dictadura de más de 30 años, se sentaron a dialogar quienes habían decidido ir para la guerra. Es decir, y mientras tanto ese 1 millón de muertos, ¿dónde está? Es decir, ¿quién reivindica esas familias destrozadas por una guerra? ¿No es mejor conversar antes de que ocurra? Entonces, y este conflicto se va agudizando. O nos sentamos a conversar o vamos a terminar matándonos, y eso no lo quiere ningún ser sensato en Venezuela. Los venezolanos lo que queremos es paz, democracia, libertad y progreso. Y aquí yo estoy seguro que en cualquier momento va a resolverse esto, y cuidado, se resuelve sin la intervención del gobierno, porque o bien un conflicto social de grandes proporciones o una salida que en América Latina siempre está al acecho, como yo siempre te he dicho, siempre está al acecho el gorila militar que pretenda resolver las cosas por la fuerza. Una última pregunta, tú que has escrito y estudiado a Rómulo Betancourt, ¿qué crees tú que estuviera sugiriendo, si él estuviera vivo en este momento, para resolver esta crisis de gobernabilidad en Venezuela? Bueno, primero que estaría horrorizado, sí, imaginándose que todo lo que había hecho en su vida se estuviese acabando, porque estamos retrocediendo a las etapas superadas. Estaría pensando, creo yo, hablaría un pacto de gobernabilidad, en una necesidad de un acuerdo de civiles y militares para respetar la Constitución, para que la Constitución se vuelva a poner en su sitio, en vigencia, que no lo está en este momento, y precisamente por eso el Parlamento Nacional, que está en absoluta vigencia, está diciendo que hay que asumir lo establecido en la Constitución del artículo 333 y el 350, precisamente para reconstituir a Venezuela, reconstituir el Estado de Derecho y poder salir de esta terrible crisis que nos agobia a todos. Muy bien. Bueno, doctor Antonio Carri Bolívar, siempre aprendo con usted, y muchísimas gracias por venir. Pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, es verdad, televisión. Es verdad, muy agradable. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos conversando aquí con usted en Con Todo y Pensini por Globovisión. Ya regresamos. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Cuando se habla de iluminación LED en Venezuela, es necesario hablar de ZLT, ya que ofrecemos distribución a nivel nacional y tienda física en las Mercedes. Tenemos productos garantizados de mayor durabilidad, sin elementos contaminantes como el mercurio y, por supuesto, de bajo consumo energético. Así que no esperes a que se te prenda el bombillo. Nosotros lo hacemos por ti. ZLT Iluminación LED para toda Venezuela. Somos Electrotecmotores, especialistas en venta de todo tipo de motores eléctricos industriales, bobinados Electrotecnisol, con más de 30 años de experiencia en el servicio de reparación de motores eléctricos, AC, DC, hasta 10.000 HP. Contamos con envíos a nivel nacional, certificados por ISO 9000. Contáctanos.
También, salgan con cuidado. Academia CMG USA, reconocida internacionalmente hace 40 años, donde